Bueno, yo grabo esto más o menos como hace 10 minutos de que acaba de terminar el partido. ¿A qué voy con esto? No voy a ver rueda de prensa, esto se graba en totalmente caliente. Y voy a que yo espero que Hernán Torres salga en rueda de prensa a decir renuncio. Yo espero que Hernán Torres salga en rueda de prensa a decir me hago cargo de los malos resultados, me hago cargo de este pésimo equipo. Me hago cargo de eso y renuncio. No soy más el técnico de Millonarios. Quiero pensar todo eso, ¿no? Quiero pensar que para mañana el titular va a ser Hernán Torres, no es más técnico de Millonarios. Quiero pensar yo eso, ¿no? Y la verdad es que es indescriptible la rabia que tengo, la decepción más que todo que tengo. Porque la verdad es que como se perdió hoy, porque la verdad perder hoy contra Junior 2-1, más allá de que se pierda en el Campín y todo lo que quieras, es como se pierde verdaderamente. Es que Millonarios en 60 minutos o por ahí más, hasta 70 minutos del partido no jugó a nada. No jugó absolutamente nada, solo jugó 20 minutos de partido. Y ni siquiera fueron 20 minutos de corrido, fueron 20 minutos, hay partidos. Primero luego jugó de los 20 a los 30 minutos, luego cuando arrancó el segundo tiempo, ya casi que al final, cuando intentó ya lanzársele contra Junior con todo, con toda la carne en el asador. Pero es que ni así, hermano. Ni así, verdaderamente que hoy Millonarios se va con un gol, porque el delantero verdaderamente que tiene calidad. Es más que Jordana, creo que en eso estamos todos de acuerdo, de que Rodrigo Contreras es más que Jordana, pero justamente se va con un gol es por eso, porque el delantero tiene calidad. Porque si no, si fuera, o si estuviéramos con Jordana todavía, este partido lo perdíamos 2 o hasta casi 3-0. Pero bueno, a ver, el partido arrancaba y desde el arranque del partido se notaba que Junior era el que tenía el control de las acciones. Y vamos a arrancar desde la formación. ¿Por qué? Porque nuevamente sale a jugar alguien que no tiene que jugar. Que alguien me explique qué hace Danois Vanguero jugando. ¿Para qué carajo se trajo a Sebastián Valencia entonces? ¿Para qué carajo? Díganme por qué. Es que Danois Vanguero es el élite, es el que no se puede tocar. Es el super dios. Que es que yo no sé. Yo no sé en qué momento se volvió Tutankamón el man. No sé, que no se le puede sacar, no se le puede decir nada. ¿Es intocable acaso? La verdad que totalmente inentendible. El planteamiento ya se iba perdiendo. Pero bueno, justamente volviendo al tema, Junior el que tenía el control de las acciones, sobre todo por el sector de Joel Canchimbo, que era el que defendía. ¿Quién más sino Danovis Vanguero? ¿Quién más? Justamente. Los comentaristas en Win intentaban defender lo que no es que es por el boquete en el medio. También Danovis Vanguero que no sabe cubrir una espalda, no sabe hacer un marque. No jodas. Pero pues bueno, justamente por ahí encontraba mucho espacio para atacar Junior y cada pérdida de balón de Millonarios era una ocasión manifiesta de gol de Junior. Se supone que el técnico con este Millonarios quería hacer un trabajo defensivo, quería crear un trabajo defensivo, un Millonarios como así sólido defensivamente. Díganme dónde carajo está ese trabajo. Díganme dónde está el trabajo que prometió Hernán Torres. Porque en todo el primer tiempo yo lo que vi fue un Millonarios dudoso, que no sabía marcar, que cada pelota que perdía retrocedía mal, que era una jugada clara de Junior. Y así no se puede, hermano. Y peor en las pelotas paradas, porque justamente el primer tiro al arco de Junior llega desde un cabezazo de un tiro de esquina. Que algo que antes Millonarios sabía hacer. Y hace poquito, o sea, no estoy diciendo que fue hace 6 años. Hace mínimo, máximo 2 años, por ahí 2024 Millonarios todavía sabía jugar a pelota parada. Pero yo no entiendo en qué momento se olvidó eso. Se olvidó de que la pelota parada es un recurso y como que en Millonarios ya no se practica. Justamente una jugada que varias veces salvó a Millonarios en partidos, le dio puntos, le dio goles importantes, como que ya no se practica, como que lo ven ahí de lado, como eso, ¿para qué pelota parada? Nosotros tenemos un excelente trabajo defensivo que justamente en un cabezazo de tiro de esquina casi es gol de Junior, que si no es por Diego Novoa y su excelente atajada, verdaderamente que Millonarios se iba perdiendo desde ese minuto, y eso creo que es antes del minuto 20. Y si bien Millonarios luego intentaba buscar y generar juegos, sobre todo con sus extremos, tanto con Beckham Castro como con Julián Angulo, nada de eso sirve cuando verdaderamente defensivamente no se juega, cuando colectivamente no se juega. Y pues nada, Junior empezó a hacer toques ahí en 3 cuartos de cancha. Y en casi que la segunda jugada clara que tenía es gol de Teófilo.
Que alguien me explique de verdad dónde está el trabajo defensivo de Millonarios. Y pues nada, llega justamente Teófilo en teoría el primer palo, en el primer palo de la cámara, pero al segundo palo del arquero en teoría. Justamente llega ahí, define suavecito y 1-0, sencillito. Junior iba ganando el partido. Y ahí justamente como que Millonarios finalmente despertó y fue a buscar el empate. Y justamente va y lo encuentra. Porque Rodrigo Contreras, que justamente era el más activo en el ataque, si bien los extremos claramente tenían su cuota de apoyo, claramente el más contribuyente al ataque era justamente Rodrigo Contreras, el que iba, buscaba, el que salía del área. Y justamente llega una jugada donde Julián Angulo mete un pase hacia el centro. Beckham David Castro se descacha totalmente. La pelota le queda ahí a justamente Rodrigo Contreras, que sencillito define y 1-1. Y Millonarios finalmente encontraba el gol, encontraba una salvación, encontraba un baldado de agua fresca. Porque verdaderamente que ese era el momento en el que Junior estaba mejor en el partido y Millonarios encontraba el empate. Yo decía, bien, hay que administrar el empate, hay que administrar esta vaina, administrar un carajo verdaderamente. Administrar un carajo. Porque justamente cuando Millonarios empieza, pasa lo mismo exactamente como Caramango. Cuando Millonarios empieza a tener mejor trabajo, es cuando nuevamente vuelve a recibir un gol. Y es que es estúpido. Porque justamente volvemos a lo mismo. Pelota defensiva aérea. Una pelota parada. Cabezazo de Jermaine. Y ahí sin nada que hacer para Diego Noboa. Verdaderamente que creo que Diego Noboa hoy no tuvo mucha responsabilidad en los goles. En la primera le definen ahí prácticamente abajo. Es más culpa de la defensa. Y en la segunda también. O sea, a ver. Claramente que pues defender a Diego Noboa en estos momentos pues como que queda difícil sabiendo la mala relación que hay entre el hincha y Diego Noboa, ¿no? Pero pues a fin de cuentas responsabilidad hoy mucho de los goles no tiene, verdaderamente. Y pues nada, ahí cobrateo, cabecea Jermaine, casi que solito. Y verdaderamente que nada que hacer, 2-1. Y así se iba el primer tiempo, la verdad. Millonarios que prácticamente solo había jugado del minuto 20 al 25, más donde metió el gol Rodrigo Contreras y ya de ahí no volvió a jugar más el primer tiempo, no jugó mucho más. Y arrancaba el segundo tiempo y Millonarios, con lo mal que había jugado en la primera parte, Hernán Torres se le ocurre salir sin un mísero cambio. Se le ocurre salir sin un mísero cambio. ¿Y qué fue exactamente lo? Y si bien, claramente en el primer momento, en los primeros 5 minutos, Millonarios encontraba el empate, aunque luego fue anulado, justamente salía como tuvo que haber salido el primer tiempo. Millonarios tuvo, como salió en el segundo tiempo, era como tenía que haber salido el primer tiempo. Salir, a asfixiar a Junior, salir, ir a meterle balones, a proponerle jugadas, no como salió el primer tiempo. Porque en el primer tiempo salió como lo mismo que yo vengo repitiendo hace no sé cuántos videos ya. Y es que Millonarios sale dormido a los partidos. Pero justamente en el segundo tiempo sí salió despierto, salió a buscar al empate y lo encuentra momentáneamente hasta que finalmente marcan las líneas. Y era offside de Jorge Arias. No sé hasta qué punto era offside, no vi muy bien la esta, pero creo que sí era offside. A fin de cuentas está por delante de la línea del balón. Entonces pues no mucho que decir, ¿no? Pero justamente fueron esos 5 minutos de juego de Millonarios. Y si no, de ahí hasta el minuto 85 por ahí, que Millonarios ya no empezó a agarrar el desespero. Porque si no es antes, inclusive, en todo ese momento, el minuto 50 hasta el minuto 85, quien tuvo para poner más ventaja fue Junior. En todas las jugadas más claras fue Junior. Justamente el palo, también alguna jugada también de Muriel. O sea, verdaderamente que es inentendible. Los cambios, si bien los cambios luego ayudaron a Millonarios, verdaderamente que no cambiaron mucho el rumbo del partido y Millonarios terminaba perdiendo 2-1. Es que verdaderamente que es que no hay nada que hacer, verdaderamente. Yo de verdad espero que en rueda de prensa salga Hernán Torres a decir no soy más el técnico de Millonarios. Es lo único que quiero por lo menos para mañana ver eso. No, ahorita no, porque ahorita estoy bastante enojado. La verdad que me cuesta grabar esto. Pero pues bueno, creo que ojalá mañana el titular, el primer titular que vea sea Hernán Torres, no es más técnico de Millonarios. Pero pues sí, la verdad, es una derrota merecida. Es que, ¿para qué decir que no es una derrota merecida? Y eso que Junior a Millonarios le dio hartísimas jugadas para empatar o hasta ganarle el partido. Junior le dio hartísimas jugadas. Pero pues bueno, Rodrigo Contreras no puede casi que hacer todo solo. Prácticamente que Rodrigo Contreras estaba arriba solo. Y a veces, una vez que se activara una de 10 jugadas que se activara
Carlos Darwin Quintero, que le acompañaran a los extremos, pero prácticamente arriba estaba solo Rodrigo Contreras. Y así es muy difícil, hermano. Sí, así queda muy, muy difícil. Si nos vamos aquí a las formaciones, a ver, de Millonarios, ¿no? Claramente, Diego Noboa me sale con 8.1 porque sí, es que la verdad que el segundo tiempo de Diego Noboa, si no fuera por Diego Noboa, perfectamente nos íbamos perdiendo 3-1, 4-1, verdaderamente. Y inclusive en el primer tiempo, Millonarios estuvo un poquito más en partido por una tajada justamente de Diego Noboa. Ya porque los otros dos goles, mucha responsabilidad creo que no tiene. O sea, verdaderamente que no, horrible lo de hoy. Pero pues bueno, Diego Noboa no es. Creo que hoy no es el responsable al que yo le puedo caer. Si algo es de lo más rescatable del día de hoy. Carlos Sarabia no te tira un centro bueno, no hace un marcaje. Alex Moreno Paz. Alex Moreno Paz. Ay, Dios mío. Qué dolor de ojos es verlo jugar, ¿eh? Qué dolor de ojos. Bueno, en teoría el otro central, yo no sé qué carajo hace Sofascore. Hasta ahora me di cuenta de la formación. Pero bueno, el otro central, Jorge Arias. La verdad a ver, Jorge Arias viene siendo casi que últimamente uno de los mejores centrales de Millonarios, si no el mejor central. Pero es que hoy también tuvo sus descaches. Sigue en el gol, pero pues claramente fue anulado. Se hizo sacar amarilla, o sea, la verdad que Jorge Arias, creo que ya viene siendo un momentico de irle cayendo un poquito a Jorge Arias, ¿no? Y Danois Banguero, lo mismo que contra Bucaramanga, no tendría ni por qué haber jugado este partido. No tendría ni por qué haberlo jugado. En cuanto al medio, Rodrigo Ureña, ahí, la verdad no lo vi tan fino como lo había visto contra Bucaramanga, pero pues uno entiende que la dupla, sobre todo Rodrigo Ureña con Mateo García, no va a funcionar de un día para otro, eso es algo que se tiene que trabajar, pero pues bueno, pedirle trabajo a Hernán Torres, que supuestamente es lo que hace, ¿no? Pero pedirle trabajo a Hernán Torres, que supuestamente te sale con un trabajo defensivo, sale con un chorro de babas prácticamente al final. No entiendo que no va a funcionar de la noche a la mañana, pero hoy no los vi tan finos como si los vi justamente allá en Bucaramanga, ¿no? Pero pues, ¿qué se le va a hacer? En cuanto ya al frente, Carlos Darwin Quintero. El problema de Carlos Darwin Quintero es que ya la edad le pesa y sobre todo que juega en Bogotá. Principalmente esas creo que son las grandes limitaciones que tiene Carlos Darwin Quintero, que ya le pesa la edad, que tiene calidad. Uno no va a decir que no, la calidad no se pierde, eso yo lo he repetido 5 veces. Pero pues, fin de cuentas, cuando tienes un equipo como Junior al frente, que le puedes dar un poco más de daño con los contraataques en vez de con juego asociativo. La verdad es que esa es la otra, que no mencioné. ¡Qué miedo al arco! Verdaderamente, como si el arco no muerde. Pero ninguno le pegaba al arco si no es Rodrigo Contreras. Y eso que Rodrigo Contreras también, o algunas jugadas que siento que también le pudo haber pegado al arco, como por hacer algo, ¿no? Pero la verdad que los demás, es que hay un remate desde afuera. Yo no sé qué Millonarios que tiene con los remates de afuera. Si no puedes llegar hasta el último cuarto de cancha bien, remata desde afuera, desde media distancia, hermano. ¿Tan difícil? ¿El arco muerde? Que es que le pagan menos por meter goles, que yo sepas al revés, ¿no? Pero pues, sabiendo cómo son los directivos de Millonarios, pues hasta me lo creo, ¿sabes? Bueno, pues bueno. Bueno, finalmente arregla la formación Sofascore, ¿no? En cuanto a los extremos, Julián Angulo y Beckham David Castro creo que van de la misma mano. Sí, en el primer tiempo fueron hasta cierto punto determinantes un poco en el gol. La verdad que ya de ahí no mucho más. En el segundo tiempo ya cuando las cosas ya estaban patas arriba, pero de ahí no mucho más. Finalmente Rodrigo Contreras junto a Diego Noboa lo más rescatable del día de hoy. Verdaderamente que hoy él se encontró el gol prácticamente. Y luego en el segundo tiempo prácticamente estuvo jugando solo por casi todo el segundo tiempo. No mucho más que decir. En cuanto a los cambios. Supuestamente se pueden hacer 5 cambios, ¿no? Supuestamente se pueden hacer 5 y tienes 3 ventanas, ¿no? Supuestamente, quiero saber yo, ¿no? Pero como que a don Hernán Torres le gusta ser conservador, como que se quedó en la época donde solo se podían hacer 3 cambios. Y vea los cambios de jerarquía. Jorge Cabezas Hurtado, David McAllister Silva y Sebastián Valencia. David Cabezas Hurtado tuvo una jugada, pero de ahí no mucho más. David McAllister Silva, de los 3 que ingresaron, prácticamente fue el mejor. Y Sebastián Valencia ya para meterlo al final. Realmente que Sebastián Valencia tuvo que haber sido el titular.
No solo desde hoy, sino desde Bucaramanga tenía que haber sido el titular. Pero no, para Hernán Torres no es así. Para Hernán Torres uno tiene que jugar con las sobras. Para Hernán Torres él tiene una nevera completamente llena de comida. Come las sobras, lo que haya, los vencidos con los que juega. La verdad es que es totalmente inentendible lo de Hernán Torres en Millonarios. Pero pues bueno, la verdad no mucho más que hacer. Una derrota totalmente merecida. Es lo único que me parece. Una derrota totalmente merecida. Ya 2 partidos y 2 derrotas. 2 partidos y 2 derrotas. La verdad, las dos por 2-1. Y esto creo que ya viene marcando el precedente de que seguramente a Suramericano no se pase. Seguramente nuevamente me va a quedar el año largo. Ir a ganar la Nacional y sobre todo en su estadio. La verdad que no lo veo. No lo veo. Quizás luego me calle en la boca, pero de momento no lo veo. Y creo que ningún hincha de Millonarios ve cómo se puede ganar ese partido, que es principalmente es el más importante del semestre. Si es que no se clasifica a cuadrangulares. Pero pues bueno, no mucho más para decir y pues nada. Creo que todos estamos de acuerdo en que Millonarios no juega nada. Y por lo menos en lo que siga Hernán Torres en el cargo de DT de Millonarios, que espero que sea solo hasta mañana, por mucho, Millonarios no va a progresar. Pero pues nada, creo que eso sería todo. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse y pues nada, yo soy Gary Guerrero y nos vemos en un próximo análisis. Hasta luego.